Bien, muy interesante la pregunta y la formulación. ¿Hasta qué punto el artista está consciente? A mí esto me llama a algo que es más que un juego de palabras. Yo diría que el artista está inconsciente. Es decir, el inconsciente es lo que produce la obra más que la conciencia. Es lo que Freud reprochaba a los surrealistas. Ustedes hacen un simulacro de lo consciente, de lo inconsciente, cuando se esfuerzan tan hábilmente como puede hacerlo Salvador Dalí en pintar una imagen onírica. Es un exceso de los procesos secundarios, una anulación de los procesos primarios, una ocultación de los procesos primarios que no responden a un plan consciente. Y precisamente el arte surge en aquello que el artista produce como insólito o inesperado, y el máximo ejemplo de eso es el gran pintor del siglo XX, que es Picasso. En Picasso siempre uno encuentra que él no ha buscado, sino que ha encontrado, como él decía. Yo no busco, encuentro, sino que encuentra, y uno lo ve a él, uno ve a Picasso sorprendido por el efecto de su pintura. Uno ve la risa de Picasso diciendo, lo que me salió. Decía, ¿a quién se le hubiera ocurrido que podía salir esto de una línea hecha con un lápiz o de una pintura dibujada de esta manera para mostrar la forma en que yo veo el cuadro de Velázquez de las Meninas o veo la corrida de toros? Y entonces uno siente el descubrimiento, la aparición de lo inconsciente, y Picasso es el gran pintor de la eclosión, de la explosión de lo inconsciente en la pintura. La segunda parte de la pregunta suya se refería a la crítica de arte. Y obviamente la crítica de arte es muy variable y la hay desde la más banal hasta la más exquisita, desde la más, diría yo, desde la más profana hasta la más erudita. Y entonces no podría hablar en general de la crítica de arte, pero sí del lugar del psicoanalista como crítico de arte, que es alguien que no viene a aplicar sus categorías en la obra de arte, sino que deja que el arte influya, determine su respuesta con su formación psicoanalítica frente a lo que la obra de arte le propone como original, como nuevo, como inesperado. Es justamente este llamado al inconsciente que se hace también para el psicoanalista, porque el psicoanalista no es el que tiene la interpretación de la obra de arte, sino el que es convocado por el artista para hacer una interpretación, y esa interpretación puede ser una interpretación convencional, hablando de el complejo de Edipo, de los lugares comunes, de los tópicos del discurso psicoanalítico, o puede hacerse mostrando la disociación, como lo propone Lacan en un determinado momento genial de su análisis de la obra de arte, cuando propone la disociación entre la visión y la mirada. Y encuentra que esa disociación entre la visión y la mirada está en el fundamento del descubrimiento de la perspectiva por los artistas del Renacimiento. O la diferencia entre el arte como engaño, como simulacro de la realidad, y el arte como aquello que muestra la ocultación de la realidad en la figura del trompe-l'œil y en la figura de esa vieja y paradigmática discusión, ese enfrentamiento entre Seuxis y Parrasio. Seuxis había pintado unas uvas tan realistas que los pájaros iban a picotearlas. Parrasio pintó un velo y Seuxis le preguntó, ¿y qué hay detrás de ese velo? Y cómo era más revelador de la verdad la pintura de Parrasio, la del velo, que la de Seuxis, las uvas que los pájaros iban a picotear.
esa diferencia entre el engaño y el trompe-l'œil, aquello que llama a develar una realidad que está más allá de lo representado. Gracias. Tengo otra pregunta. La tendencia ahora en el arte ya no responde a lo que respondía, por ejemplo, antes Velázquez, el tipo de representación, por ejemplo, de Velázquez, de Botticelli, Monet, etcétera, sino ahora responde, genera una obra mucho más abstracta, menos concreta. Es decir, ya no es, por ejemplo, un retrato de una persona con su familia, ya no es, yo que sé, un día en el parque, sino está empezando a responder a otro tipo de cosas. Presenta un objeto en una sala enorme, presenta, por ejemplo, como usted decía, esa fuente, es lo que se presenta ahora, y ahora la crítica también se orienta mucho más a hasta qué punto esto es arte, es decir, hasta qué punto poner, yo que sé, un vaso de agua con un pez muerto en ella en una sala muy grande es arte, y hasta qué punto es solo lo que está ahí, un vaso de agua con un pez muerto en una sala gigante. Sí,